Imagínense por un momento que el psicólogo clínico no es solo un profesional de la salud, sino una especie de detective de la mente. Su gran misión es estructurar un perfil que tenga sentido, descifrar todas esas pistas ocultas en el comportamiento y, literalmente, trazar un mapa detallado de la personalidad de alguien. En este análisis nos vamos a sumergir en este proceso fascinante, donde los datos clínicos puros se transforman en una historia humana que realmente podemos comprender. Bueno, para organizar este recorrido vamos a dividirlo en 5 grandes bloques. Primero veremos el informe psicológico en sí, luego la evaluación del intelecto, pasaremos al área afectiva, revisaremos los mecanismos de defensa y cerraremos con el diagnóstico y las nosologías. Y antes de entrar de lleno, hay que tener algo súper claro. El objetivo final de armar un informe psicológico es organizar un montón de información que suele ser caótica. Como dice la frase, la idea es no naufragar en un mar de síntomas. El informe es como ese barco seguro que estructura los datos para que tengan una verdadera utilidad clínica y terapéutica. Ok, empezamos con la sección 1, el informe psicológico. Vamos a ver cómo se construyen los cimientos de todo este análisis. Estos 4 pasos son básicamente la anatomía del reporte. Todo arranca con la ficha de identificación y el listado de las pruebas que se aplicaron. Pero ojo aquí, el paso 3, el motivo de consulta, es vital. Muchas veces lo que el paciente nos dice que le pasa no es el problema real, sino una especie de fachada. Finalmente llegamos a los resultados y la descripción, que es donde el clínico hace su magia. Tiene que lograr un equilibrio súper delicado entre los datos fríos de las pruebas y la interpretación humana, sin fragmentar la personalidad del paciente. Pasamos a la sección 2, evaluación del intelecto. Es momento de entender la mecánica del pensamiento. Aquí es donde abrimos la caja de herramientas del psicólogo. Cada prueba es un instrumento súper especializado que saca a la luz pistas muy precisas. Por ejemplo, el WISE nos da la inteligencia. El Bender es clave para detectar algún posible daño cerebral o perceptomotor. Luego tenemos el Rorschach y el TAT, que son fascinantes porque nos revelan el mundo interno y la proyección de la personalidad. Y finalmente el MMPI, que nos da una estructura muy clara de los rasgos del paciente. Cada pieza tiene su propósito exacto. Y fíjense que a través de estas pruebas de inteligencia, no estamos buscando nada más sacar un número de coeficiente intelectual. Para nada. Lo que queremos ver es cómo esta persona se adapta a su entorno. Se espera que un adulto tenga una inteligencia teórico-práctica, o sea, que primero piense, analice las cosas y ya después actúe. Esto marca una línea clarísima entre quienes pueden resolver problemas cotidianos de forma práctica y quienes todavía se apoyen en impulsos o en un pensamiento, digamos, más mágico para lidiar con la realidad. Vamos ahora a la sección 3, el área afectiva. Ya vimos la parte racional, ahora toca entrar al terreno de las emociones. Estas dimensiones nos desglosan toda la vida emocional de la persona. Hablamos de su estado de ánimo, cómo pide o da afecto, su control de impulsos y, claro, su autoconcepto. Algo fundamental aquí es que el psicólogo tiene que ser exageradamente objetivo. Especialmente con las pruebas proyectivas, el riesgo de que el terapeuta termine proyectando su propia personalidad en el paciente es real, y es algo que se debe evitar a toda costa. De todas esas dimensiones, el insight es, sin duda, la estrella. Es ese momento en que nos cae el 20. La capacidad de tener insight es el puente entre sentir un dolor y entender de dónde viene ese dolor. Quien tiene insight dice, ok, yo tengo parte de la culpa en mis conflictos, asume su responsabilidad. El que no lo tiene se la pasa victimizándose, culpando a todo mundo o esperando que las cosas se arreglen por arte de magia. Y esto ilustra maravillosamente cómo se ven los extremos cuando manejamos las emociones, algo súper notorio en pruebas como el TAT. Por un lado tenemos el control rígido, personas que te cuentan historias cero emotivas, súper pedantes, intelectualizando todo para no sentir nada. Del otro lado, el control insuficiente. Aquí la persona se paraliza. La angustia o la culpa es tan fuerte y tan cruda que ni siquiera pueden terminar de contar la historia en la prueba. Llegamos a la sección 4, mecanismos de defensa. Básicamente, cómo la mente se protege de sus propias amenazas internas. El escudo por excelencia es la represión. Su trabajo es enterrar el conflicto. Literalmente funciona como un bloque gigante de energía que no deja que los pensamientos perturbadores salgan a la luz consciente. Y esto se ve en la clínica. Si alguien está muy reprimido y le aplicas el Rorschach, por ejemplo, te va a dar poquísimas respuestas o se va a quedar bloqueado en silencio ante las manchas. Después tenemos la regresión. Imagínense que la realidad actual es tan frustrante que la mente dice no más y retrocede a una etapa infantil buscando esa protección que alguna vez tuvo. En el consultorio, este salto hacia atrás se nota muchísimo en el test de Bender. En lugar de copiar una figura compleja, el paciente hace trazos súper primitivos o dibujos fragmentados que para nada corresponden a la edad que tiene.
Luego está el aislamiento, que es un amortiguador emocional tremendo. Para no salir lastimada, la mente crea una distancia enorme entre la persona y los demás. En las historias del TAT, esto salta de inmediato. Te cuentan sobre personajes que están ahí, pero no se hablan, se ignoran por completo, o de plano omiten mencionar a una persona que es evidentísima en la imagen que están viendo. Ahora, la proyección es fascinante porque saca el problema de uno mismo y se lo avienta al de enfrente. Todo ese enojo o caos que uno no acepta lo convierte en una amenaza externa. Yo no estoy enojado, el mundo está en mi contra. Y en el test del dibujo de la figura humana, esta paranoia o hipervigilancia se proyecta dibujando personajes con ojos grandísimos, miradas súper penetrantes u orejas gigantes, como intentando captar cualquier peligro. Pero bueno, no todas las defensas nos enferman. Y esto es crucial. La sublimación es literalmente la única defensa que se considera 100% exitosa. Lo que hace es tomar toda esa energía o tensión interna y liberarla de una manera que es útil para la sociedad, como en el arte o en el trabajo. Neutraliza la angustia sin generar ninguna patología. Básicamente es a lo que todos aspiramos cuando hablamos de salud mental. Finalmente, la sección 5, diagnóstico y nosologías. El momento donde toda esta información se convierte en un idioma universal. En México y en gran parte del mundo, los clínicos usan dos grandes diccionarios. Uno es el DSM-5, que usa un sistema de evaluación con múltiples ejes, y el otro es el CIE-10, de la OMS, que acomoda a las enfermedades usando códigos alfanuméricos. Ambos son indispensables porque le permiten a los profesionales de la salud hablar exactamente el mismo idioma y evitar cualquier tipo de confusión. Y el punto clave aquí es entender la maravilla que es el sistema del DSM-4. Al dividir el diagnóstico en estos 5 ejes, se aseguran de que no se les escape absolutamente nada. No solo te ponen la etiqueta del síndrome en el eje I, también revisan tu personalidad, si tienes alguna enfermedad médica, qué tanto estrés traes del trabajo o la casa y cómo funcionabas el año pasado. Es una radiografía verdaderamente completa. Toda esta evaluación termina aterrizando en el pronóstico, que es tratar de predecir qué va a pasar. Un pronóstico favorable significa que a pesar del problema, la persona tiene empatía, recursos emocionales y ganas de entrarle a la terapia. Por el contrario, un pronóstico desfavorable lo vemos cuando la persona de plano no tiene conciencia de que hay un problema, le cuesta adaptarse y rechaza cualquier tipo de ayuda. Para cerrar este análisis, tenemos que voltear a ver la otra cara de la moneda. La evaluación citológica no se trata nada más de escarbar buscando los traumas o los síntomas oscuros. Su misión más bonita y esperanzadora es encontrar las áreas libres de conflicto. Esos pasatiempos, talentos o relaciones sanas que siguen ahí, intactas a pesar de todo el caos. Porque fíjense, es justo a partir de esas zonas sanas desde donde se construye verdaderamente la recuperación. Y eso nos deja pensando, ¿qué recursos sanos tenemos todos ahí guardados que, con el enfoque correcto, pueden ser nuestra mejor herramienta para sanar? Es sin duda una visión súper poderosa sobre la resiliencia humana.